Ok, jóvenes, comenzamos entonces con el sistema reproductor masculino. Esto es un corte de microscopio electrónico de rastreo que tiene el sistema reproductor masculino. Estos son túbulos seminíferos. Por aquí tendría las células de Sertoli entre ellos. Y entonces aquí va a tener la meiosis llevándose a cabo, eh, espermatogénesis. Este capítulo pues le hablará un poco sobre la biología reproductiva. Como saben, pues los humanos van a tener dos padres, así que su genética viene, su material genético viene de dos. Eh, el offspring no va a ser idéntico a ninguno de los dos. Entonces, las células sexuales que contienen ese material genético son los gametos y el cigoto es el ovocito fertilizado, o sea, ahí ese va a contener los genes de ambos padres, padre y madre. Los gametos entonces se combinan para formar el cigoto. Un gameto va a tener movilidad. El espermatozoide es el que produce el padre y ese es el que tiene la cromosoma Y, mientras que el otro gameto contiene nutrientes para desarrollar el embrión, ese es el ovocito. Los padres que producen huevos entonces se consideran femeninos y cualquiera que no tiene ese cromosoma Y se considera femenino. Fíjense que no es la presencia de un segundo X, sino la ausencia de una Y que le dice que ese cromosoma es masculino, perdón, femenino. En los mamíferos, la madre es la que va a proveerle un ambiente interno eh, donde se cuida y se nutre el embrión. Así que el sistema reproductor masculino va a servir para producir espermatozoides e introducirlos en el cuerpo de la mujer. Los machos, por lo tanto, van a tener su órgano copulatorio, que es el pene, y el sistema reproductor femenino pues, va a producir no solamente los ovocitos, sino que está especializado para recibir los espermatozoides y proveer un lugar donde los gametos se vayan a unir, guardan y protege el feto y nutre el offspring. El órgano copulatorio que recibe el espermatozoide en la mujer, pues es la vagina. Usted va a tener entonces en el sexo masculino tienen órganos reproductivos que son primarios y otros secundarios. Las gónadas son los primarios, esos producen gametos, testículos u ovarios en el caso de la mujer, y los secundarios son los órganos que son necesarios para reproducción, pero que no son las gónadas como tal. En el caso del macho, pues entonces son el sistema de ductos, glándulas y el pene que va a hacer el delivery de los espermatozoides, mientras que en el caso de la hembra son los tubos uterinos, el útero y la vagina que va a recibir los espermatozoides. Los genitales externos están localizados en el perineo, en el caso de el varón. Casi todos son visibles externamente, excepto que en el caso de la mujer hay glándulas accesorias que están dentro del perineo y no se van a observar. Hay órganos, hay genitalia interna, donde están en la cavidad pélvica. Entonces, estos, pues, excepto los testículos y algunos ductos que se encuentran en el escroto. Así que fíjense que vamos a ver que hay genitales externos e internos y algunos son visibles y otros no. Las características sexuales secundarias, fíjense que estas son características, no son órganos. Se desarrollan en la pubertad para atraer a su pareja y ambos sexos van a tener pelo axilar y vellos púbicos, además de unas glándulas que le dan olor y cambian el pitch de la voz. En el caso del macho hay pelo facial visible en el torso y en las extremidades y relativamente más músculo que la mujer. En la mujer la distribución de grasa, el agrandamiento de las glándulas mamarias y una apariencia relativamente sin pelo. Hay un Deeper Insight que les habla sobre el síndrome de insensibilidad de andrógeno, donde ocasionalmente una niña va a tener los cambios de la pubertad, pero entonces no tiene su menstruación. Y cuando se hace el examen se detecta la presencia de testículos en el abdomen. Entonces se dan cuenta que el cariotipo de esta persona es XY y los testículos están produciendo niveles normales de testosterona, pero las células target, si usted recuerda, las células target tenían que tener receptores para los hormonas, de lo contrario el cuerpo no lo está viendo, pues no van a tener receptor para él. Así que como hay ausencia de esta testosterona, los genitales externos se van a desarrollar
con la apariencia feminizada. Obviamente, pues si es un varón, porque tiene los cromosomas XY, no va a tener ni útero ni menstruación. El sexo se determina, obviamente, pues a nivel cromosomático. Usted va a tener 22 pares de cromosomas autosómicos o autosomales, que son los que le dictan toda la información excepto su sexo, y un par de cromosomas XY para los varones, XX para las mujeres. Los hombres van a producir entonces un Y y la mitad de sus espermatozoides tienen X y la otra mitad se supone que tengan Y. Pero todos van a tener el cromosoma X. Y el sexo del niño va a ser determinado por el tipo de espermatozoide que fertiliza el ovocito. Los ovocitos siempre van a tener X. Si el espermatozoide está llevando el cromosoma X, pues entonces va a producirse una niña, una femenina, mientras que si ese espermatozoide tiene el cromosoma Y, entonces se produce un XY, un varón. En cuanto a cómo se diferencia el sexo prenatalmente, durante el embarazo los niveles de estrógeno siempre van a ser altos. Así que en realidad lo que determina que se desarrolle un embrión o un feto en hombre o mujer no es la presencia de estrógeno, sino si fuera así siempre iban a salir mujeres. Así que lo que determina el sexo que va a formarse es la ausencia de hormonas andrógenas. Cuando usted no tiene hormonas andrógenas o el receptor, como vimos en el Deeper Insight, entonces se desarrollan los órganos sexuales feminizados. En cuanto a los genitales externos, pues usted va a ver que hay una semejanza en los genitales externos de ambos sexos. Va a tener un tubérculo genital que va a convertirse en el glans del pene o en el glans del clítoris. O sea que ese tubérculo puede ser una o la otra cosa, dependiendo pues si hay o no hay andrógenos. También va a tener unos dobleces urogenitales que van a rodear la uretra del varón. Eso es lo que va a formar el pene, o en el caso de la mujer forma los labios menores, que también pues rodea la uretra femenina. Entonces también hay unos dobleces labioescrotales que van a ser o el escroto o los labios mayores. Así que hay estructuras homólogas. Ya para la semana 12 se va a ver distintivamente esos órganos sexuales, y por eso es que se espera por lo menos hasta esa fecha para hacer un sonograma para ver si va a tener un varón o una nena. Así que estos órganos que se desarrollan de la misma estructura embriónica se les llama homólogos. Así que el pene es homólogo al clítoris y el escroto es homólogo a los labios mayores. Aquí tiene un diagrama que le explica esas estructuras que acabamos de ver: el tubérculo genital en amarillo, el doblez urogenital en rosa y el doblez labio escrotal en azul. Y aquí a las 6 semanas pues se ve que ambos tienen apariencia idéntica. A las 8 semanas todavía tienen una apariencia bien parecida, pero entonces ya empieza a desarrollarse en el caso del varón para las 12 semanas un pene que luego entonces va a cerrarse. Aquí, ¿ves? Aquí hay un groove. Esto es una estructura que está abierta y eventualmente entonces se cierra por aquí. Por eso es que usted tiene en el adulto este rafe perineal, que es una estructura que permanece. Mientras que en el caso de la niña, a las 12 semanas se mantiene esa estructura abierta, porque ahí es que va a estar el orificio de la vagina. Ambos hombres y mujeres van a desarrollar las gónadas inicialmente en la cavidad abdominal bastante alto, cerca de los riñones. Entonces estas van a migrar hacia la cavidad pélvica en el caso de los ovarios, o más aún, más abajo aún, al escroto en el caso de los testículos. El gubernáculo es una cuerda de tejido conectivo, un cordoncito que se extiende desde la gónada hasta el piso de la cavidad. En el hombre va a pasar entre los músculos abdominales oblicuos externo e interno hacia el escroto, y de hecho causa un defecto que promueve el que sea en los varones mucho más fácil que tenga un tipo de hernia inguinal. Hay un proceso vaginal que es un doblez de peritoneo, que se extiende hacia el escroto. Sí, gente, ustedes varones tienen proceso vaginal, get over it. Y hay un canal inguinal
que es el pathway o la ruta de menos resistencia a través de esa área entre la pierna y el abdomen. Ese pathway, esa ruta, quien lo crea es el gubernáculo y el proceso vaginal. Así que, como les acabo de mencionar, este es el lugar donde se encuentran con bastante frecuencia las hernias inguinales, y que ese defecto anatómico se debe a que estas dos estructuras están pasando por ese espacio. A las 6 semanas ya empiezan a descender los testículos, y ya para el séptimo mes van a pasar a través del canal inguinal hacia el escroto guiados por el gubernáculo. Se supone entonces que se note que el escroto tiene sus testículos adentro, por eso es que se supone que se examine esto cuando el bebé nace. Los testículos pues, van a estar acompañados con los tejidos que les sirven, las arterias testiculares y las venas testiculares, vasos linfáticos, nervios, ductos espermáticos y extensiones del músculo oblicuo abdominal. Esa extensión va a ser la responsable porque el escroto ascienda cuando hace frío y descienda cuando hace calor para mantener la temperatura 2 o 3 grados más baja que la temperatura del cuerpo. En cuanto al descenso de las gónadas, podemos hablar sobre un fenómeno que se llama criptorquidismo. Son niños que nacen con los testículos que no le han descendido, y es relativamente común, ocurre en el 3% de los bebés recién nacidos, y en la mayor parte de los casos los testículos van a descender durante ese primer año de la infancia, pero si no, entonces hay que ayudarlos ya sea con una inyección de testosterona o con una cirugía simple para ayudarlos a hacer el espacio para que desciendan. Esto hay que velarlo y esto hay que examinarlo, porque un testículo que se queda en la cavidad abdominal, el calor va a causar una serie de cambios que pueden llevarlo hasta cáncer testicular y pues hasta esterilidad. O sea que esto es una cosa que debe vigilarse en el caso de que el bebé nazca con los testículos que no han descendido. Los ovarios sí descienden, pero obviamente no tanto, van a quedarse entonces en el borde inferior de la pelvis menor, y el gubernáculo se va a convertir en un par de ligamentos que ayudan a apoyar el ovario y el útero. Así que las estructuras homólogas pues, van a tener funciones diferentes en ambos sexos. Aquí este diagrama les explica entonces cómo es que el gubernáculo va a ir dirigiendo el movimiento del testículo hasta que llega al escroto, y entonces se queda un remanente de él en la parte inferior del escroto. Pero fíjense que ya para un mes de nacido ya se supone que estén dentro del saco. Hablando entonces de la anatomía masculina en el adulto, pues este diagrama bien importante, mi gente, bien importante. No se olviden que cuando yo digo que es bien importante, pues lo van a ver en el examen. Así que es importante que ustedes se estudie este corte sagital, donde desde acá, desde la cavidad abdominal, pues usted puede identificar el recto. ¿Ok? Y entonces anteriormente nos movemos, aquí está la vejiga urinaria, inferior a la vejiga, ya habíamos hablado que la próstata está ahí. Tiene aquí, mire, el sínfisis pubis, que recuerde que es un cartílago que está separando ambos huesos púbicos. Aquí tiene entonces la estructura que es el pene como tal, tiene el saco escrotal con el testículo y entonces los tubos asociados. Porque aquí dentro usted va a ver los túbulos seminíferos, no se van a ver ahora, pero entonces luego en orden tiene el epidídimo, el vas deferens, fíjese que hace una curva por aquí, pasa lateral a la vejiga urinaria y empieza entonces a tener ciertos ensanchamientos. Tiene un ducto deferente, se llama la ampolla del ducto deferente o el vas deferens, y aquí se le une la vesícula seminal, así que tiene una de las secreciones que van a componer el semen después. También aquí tiene la próstata, que también incluye secreciones, y entonces una glándula que se ve relativamente pequeña que está por aquí, que sería la glándula bulbo-uretral. Así que las tres contribuyen al fluido seminal, aparte de, ¿verdad?, obviamente los espermatozoides, así que tiene los tres. En el caso de una persona que ha tenido una vasectomía o que sea estéril, pues entonces cada eyaculación va a tener los fluidos y no se supone que tenga ningún espermatozoide. Así que fíjese que también tenemos la uretra, que en el caso del varón pues es bastante larga porque tiene que pasar a través de la próstata,
la membrana, que es la parte inferior de los músculos pélvicos, y luego por todo el pene. Por eso es que como tiene que viajar tanto y tan largo, pues no va a tener tanta propensidad a una infección. Así que los genitales externos en el macho, el escroto y el pene van a ocupar el perineo. Y el perineo es un área en forma de diamante entre los muslos. Así que si usted abre las piernas, pues esa área delimitada que por el sínfisis pubis, las tuberosidades isquiales y el coxis van a ser el perineo. El escroto es un pouch de piel, músculo y tejido conectivo fibroso que contiene los testículos. El izquierdo va a descender un poquito más que el derecho y eso es para que no se compriman uno contra el otro. La piel, como toda piel va a tener glándulas sebáceas, poco pelo, inervación sensorial y una despigmentación más oscura que el de la piel en otros lugares. Hay un septo mediano que divide un escroto en compartimentos izquierdo y derecho y un rafé perineal que les indiqué hace un ratito que está localizado en el escroto y se extiende anteriormente a lo largo de la parte ventral del pene y posteriormente hasta el ano. El cordón espermático, que es un paquete de tejido conectivo fibroso, contiene los ductos deferentes, la sangre y los vasos linfáticos y un nervio testicular. Este cordón espermático, pues entonces es el que hay que abrir si usted quiere interrumpir la ruta en el vas deferens. Así que va a pasar a través de un anillo inguinal externo y uno interno. Los testículos residen en el escroto porque se han adaptado a este ambiente más fresco. Se supone que la temperatura del cuerpo, que es 37 grados centígrados, no es conducente a producir espermatozoides, por lo tanto, tiene que estar por lo menos 2 grados más bajita. El escroto va a tener 3 mecanismos para regular la temperatura. Uno de ellos es este músculo cremastérico, que es los remanentes, lo que queda del músculo abdominal interno que rodea el cordón espermático y en temperaturas frías se contrae y hace que entonces los testículos se muevan hacia el cuerpo. Y en temperaturas calientes se relaja y suspende los testículos más del cuerpo. Por eso entonces si usted está en agua fría va a darse cuenta que ellos ascienden, mientras que si hace mucho calor pues van a descender. El músculo dartos, que es otro músculo, es una capa subcutánea de músculo liso. O sea que el dartos es liso, el cremastérico es esqueletal. Este dartos también se contrae cuando hace frío, hace que la piel del escroto se haga unos dobleces y ayuda a mantenerlo en el cuerpo mientras que reduce el área de superficie para que no se pierda tanto calor. Hay un plexo venoso que se llama el plexo pampiniforme, extenso, y rodea la arteria testicular y el cordón espermático y contribuye al intercambio de calor para que la sangre arterial, la temperatura de la sangre arterial no vaya a calentar los testículos. Por lo tanto, es un sistema de producción para refrescar el testículo. Como les dije, tenía que estar por lo menos 2 grados más bajito. Los testículos, si lo considera como una glándula, van a tener funciones exocrinas y endocrinas, así que van a producir hormonas sexuales y espermatozoides. Recuerde que una de las diferencias era que las secreciones exocrinas tienen que viajar a través de ductos, mientras que las endocrinas van a la sangre. Aquí se los están describiendo como unas estructuras ovaladas de más o menos 4 centímetros de largo y 2.5 centímetros en diámetro. No son muy grandes. Están cubiertos lateralmente y anteriormente por la túnica vaginalis y también la túnica albuginea, que es una cápsula blanca. Albugin albu es el prefijo que significa blanco. Hay septos de tejido conectivo que van a dividir ese testículo en lóbulos de 250 a 300 lóbulos dentro de cada testículo. Entonces en cada lóbulo usted va a encontrar de 1 a 3 túbulos seminíferos y cada túbulo seminífero va a estar rodeado con un epitelio germinativo bastante grueso. Y ahí es que se van a generar entonces los espermatozoides. Ahí en ese epitelio generativo es que está ocurriendo la espermatogénesis. Entre los túbulos usted va a encontrar células intersticiales, a las que se llaman también de Leydig. Esas células están fuera
de los túbulos seminíferos, sino alrededor de ellos, y producen testosterona. Dentro del tubo y entre medio de esas células germinativas del túbulo seminífero también se encuentran otras células, las células subtentaculares o de Sertoli. Estas protegen las células germinativas, promueven su desarrollo y las células germinativas dependen de esta Sertoli para que hagan varias funciones, incluyendo proveerle nutrición, remover desechos, proveerle con factores de crecimiento y otras necesidades. Hay unos tight junctions entre las células sustentaculares para que entonces lo que está rodeando el testículo no afecte ese proceso de espermatogénesis. Hay una barrera de sangre y testículo, el Blood Testis Barrier, que es el que le acabo de describir. Está formada por los tight junctions entre las células sustentaculares y va a hacer de ese compartimiento donde están las células germinativas un compartimiento privilegiado. Se supone que el sistema inmune no tenía acceso a eso. Se supone que los anticuerpos y otras moléculas grandes no puedan entrar a ese espacio para atacar nada. O sea que es un espacio que está invisible, entre comillas, al sistema inmune. Y la razón para eso es que las células germinativas son diferentes a las células de su cuerpo, por lo tanto su sistema inmune las puede clasificar como que non-self. Y usted sabe que lo que no es non-self se destruye. Así que para que eso no ocurra, entonces existe este Blood Testis Barrier. Aquí tiene una imagen de microscopía de luz de la histología del testículo. Es un corte transverso a través de un ducto y unos cuantos por aquí periferales. Entonces, así que esto sería uno de los túbulos seminíferos. Aquí tiene el lumen y las células se van a ir desarrollando de periferal a central. Aquí, entre medio de los túbulos seminíferos, va a encontrarse con las células intersticiales. Aquí tiene un grupito. Y entonces aquí dentro estarían las células subtentaculares que no se pueden observar bien a este nivel de microscopía de luz. La sangre abandona los testículos a través del plexo pampiniforme. Recuerde que es un plexo venoso y este plexo van a converger para formar las venas testiculares. La vena testicular derecha drena directamente a la vena cava inferior. La izquierda va a drenar a la vena renal izquierda. Y esto tiene que ver con la proximidad que tiene la vena renal derecha, la vena renal derecha a la vena cava. Así que no es necesario pues pasar por ella. Los nervios testiculares están formados de segmentos del cordón espinal que vienen de T10 y T11. Recuerde que estamos refiriéndonos a aquellos nervios espinales que están entre esos espacios intervertebrales y van a llevar fibras sensoriales que tienen que ver con dolor y también fibras motoras que regulan el flujo sanguíneo. Recuerde que todos los nervios espinales van a llevar información sensorial y motora. Los ductos espermáticos van a llevar, se llaman así cuando van de los testículos a la uretra. Entonces tiene dúctulos eferentes que son cerca de 12, tienen cilios y van a colectar los espermatozoides de la red de testis, que es como una red que se forma una vez terminan los túbulos seminíferos y van hacia afuera del testículo. Y entonces se forma el ducto, que es el epidídimo. El epidídimo tiene una forma bien característica, parece un mismo espermatozoide. Tiene cabeza, cuerpo y rabo o cola. Es el lugar, este epidídimo es el lugar donde se maduran los espermatozoides y se almacenan. Se almacenan de 40 a 60 días, todavía se considera que son fértiles. Es un solo ducto bastante doblado. Entonces, según van viajando los espermatozoides a lo largo de ese ducto, pues van a ir madurando. Si no se eyaculan en ese espacio de 40 a 60 días, se desintegran y el epidídimo los reabsorbe. Esto es lo que ocurriría en caso de que de una vasectomía donde quedan atrapados algunos espermatozoides dentro del epidídimo, pues eso es lo que va a ocurrir. No se quedan ahí momificados toda la vida, sino que son absorbidos por el tejido que los rodea.
Siguiendo la ruta del espermatozoide, lo próximo es el vas deferens o el ducto deferente, que es un tubo muscular, o sea que tiene contracciones y durante el orgasmo eso es lo que ocurre, durante la eyaculación pasa desde el escroto a través del canal inguinal a la parte posterior de la vejiga y entonces se hace un poquito más ancho hasta que llega a la ampolla terminal. Ahí es que termina el ducto deferente cuando se une con el ducto de la vesícula seminal. Así que ahí lo que tiene usted es músculo liso. Recuerde que el músculo liso es involuntario y está inervado por nervios simpáticos. El ducto eyaculatorio es lo próximo que vamos a encontrar. Es un ducto que en realidad es bastante corto. Está formado por el ducto deferente y la vesícula seminal. O sea que esos dos cuando se unen forman ese ducto eyaculatorio. Y pasa entonces a través de la próstata y vacía en la uretra. Todas estas estructuras fueron las que yo les describí en el diagrama de hace un rato, así que usted debe saber la ruta del espermatozoide. Okay, aquí están otra vez. La uretra masculina es un órgano que va a tener funciones reproductoras y urinarias. Y la uretra tiene entonces tres regiones, la de la próstata, la membranosa y la del pene o la esponjosa, porque está pasando a través del cuerpo esponjoso. Este otro diagrama le está ilustrando los órganos sexuales primarios y secundarios. Fíjese que están los testículos. Este está abierto para enseñarle los lóbulos, el epidídimo, luego el vas deferens pasando por la parte posterior de la vejiga. Fíjese donde aquí se unen estos dos, la ampolla del ducto deferente y las vesículas seminales, y entonces forma el ducto eyaculatorio. Luego entonces vacía ya estos uretras. Las glándulas accesorias son las que habíamos mencionado y volví a mencionar hace un momentito. Tiene las vesículas seminales que forman el 60% del semen. La próstata sí es una glándula bastante grande, tiene de 30 a 50 glandulillas que vacían entonces por medio de cerca de 20 poros hacia la uretra. Estas secreciones de la glándula próstata sí forman cerca del 30% del semen. Así que 60% de las vesículas seminales, 30% de la próstata. Y entonces nos faltarían las bulbouretrales. Estas están cerca del bulbo del pene y esta es el primer fluido que sale durante la excitación sexual. Ojo, este fluido va a contener espermatozoides de las eyaculaciones anteriores. Esta es una de las razones por la cual este método de withdrawal como control de natalidad no es efectivo. Usted introduce el pene dentro de la vagina sin protección cuando todavía no ha eyaculado, ahí hay espermatozoides. Así que por favor, protéjase. Aparte de que el embarazo no es lo peor que le puede pasar. Cerca del bulbo del pene, entonces ya aquí estamos hablando de estas glándulas Cowper, que les acabo de mencionar. Una función que tiene estas glándulas es que van a neutralizar el ácido de la orina que queda en la uretra, porque por más que usted se sacuda, siempre quedan 2 o 3 gotitas. Hablando de la próstata como tal, entiendo que esto es un deeper insight, le hablan sobre hiperplasia benigna de la próstata, que es el engrandecimiento de la próstata, es de tipo no canceroso, pero sí comprime la uretra y obstruye el flujo de la orina. Así que esto va a promover las infecciones de orina y las infecciones de vejiga. Esto es lo que yo les dije el otro día, que había que velar, porque si los viejitos en su vida, sus abuelitos, sus tíos, sus mismos papás, usted los ve que a cada rato están yendo al baño y no dicen nada, no más seguro que está teniendo este problema y esto hay que atenderlo porque puede ser que eventualmente esa irritación pues lo vaya a llevar a un cáncer de la próstata. Recuerde que no todos los cánceres, los tumores benignos van a eventualmente ser malignos, pero estas cosas hay que atenderlas. Cáncer de la próstata es el segundo tipo de cáncer más común en los hombres luego del cáncer de pulmón. Los tumores tienden a estar cerca de la periferia de la glándula, por lo cual no van a obstruir el flujo de orina. Y hasta que no causan dolor, entonces no se dan cuenta las personas que lo tienen. Hay que hacer un examen digital donde se introduce el dedo por el recto para palpar esa pared rectal para chequear los tumores. Como salen periferalmente primero, pues el médico se va a dar cuenta.
Entonces, claro, también se pueden chequear unos niveles de unas proteasas, el serine protease y acid phosphatase en la sangre para detectar si es que hay un tumor que se está formando. Esta cuestión de los niveles elevados de serine protease y acid phosphatase está un poquito en cuestión porque aparentemente se sobrediagnostica el cáncer de próstata y esto puede llevar a unas consecuencias serias porque si se va a hacer una cirugía para remover un supuesto cáncer, eso puede afectar los nervios que tienen que ver con la función sexual y que hay que estar bien seguros de lo que uno está haciendo antes de hacer la cirugía. Seguimos hablando del pene, tiene esa función de depositar el semen en la vagina, tiene la mitad escondida en una raíz y la otra mitad es la que está visible. Cuando está flácido, pues su porción es cerca de 4 pulgadas. Estos son números promedios, usted me imagino que se habrá medido el suyo unas cuantas veces. Entonces la piel es la que le permite la expansión. Hay un foreskin, el prepucio, que este es el que se remueve durante la circuncisión. El esmegma, que es una secreción que se produce por las glándulas sebáceas en el glans, es el que se va a colectar en caso de hombres que no tienen circuncisión. Esto es una de las cosas que más cuidado tienen que tener, el tener bastante buena higiene. De hecho, hay personas que tienen circuncisión y no tienen buena higiene, así que esto no asegura nada. El pene como tal se describe como un tejido eréctil que tiene 3 cuerpos cilíndricos, un cuerpo esponjoso, que es el que está en la superficie ventral, y 2 cuerpos cavernosos. Así que este cuerpo esponjoso es el que rodea la uretra y el que forma el glande. Entonces, en su parte proximal tiene un músculo que lo rodea que se llama el músculo bulbo esponjoso. Los 2 cuerpos cavernosos pues, van a diverger y cada uno forma una cruz que va a unir ese pene al arco púbico. Y estos 2 están cubiertos por músculo isquiocavernoso. Así que los cuerpos cavernosos tienen un músculo que los cubre, se llama el isquiocavernoso, mientras que el cuerpo esponjoso tiene el bulbo esponjoso. Estos tejido eréctil tiene muchos senos venosos que se llaman lacunas y también tienen trabéculas entre estas lacunas, que son los compartimientos entre las lacunas. El sistema reproductor va a permanecer de forma dormant, o sea, no activo por varios años luego del nacimiento. Y entonces entre los 10 y los 12 años en los varones y entre los 8 y los 10 años en las niñas es que hay un surge de gonadotropinas pituitarias y entonces eso es lo que hace que comience la pubertad. En la adolescencia se considera el periodo desde que esa secreción de gonadotropina comienza y el desarrollo reproductor comienza hasta que termina la longitud, o sea, que hasta que la persona llega a su altura del adulto. Y en algunos casos, en las niñas, después de esa primera menstruación, estamos hablando de 18 meses, no es mucho tiempo. La pubertad son los primeros años de la adolescencia hasta el primer periodo menstrual en las niñas o la primera eyaculación que tenga espermatozoides en los varones y típicamente cerca de los 12 años en las niñas y en los 13 años en los varones. En los países tropicales estos números cambian dramáticamente. Hay niñas que hasta los 8 años ya están teniendo su primera menstruación. No es lo normal, pero aparentemente no es solamente en países tropicales que está ocurriendo. Los testículos van a secretar cantidades sustanciales de testosterona durante los 3 primeros meses del desarrollo fetal. O sea que usted tiene una secreción de testosterona, los varones, dentro del útero. Y esos niveles van a ser bastante altos. Y entonces se cierra la fábrica hasta la pubertad. Desde la pubertad hasta la adultez, la función reproductora entonces va a ser regulada por unas links hormonales entre el hipotálamo, la pituitaria y las gónadas. Ya hemos estudiado eso cuando estudiamos endocrino.
repasando, pues entonces según va madurando el hipotálamo, usted tiene gonadotropin releasing hormone que va a estimular las células de la pituitaria anterior. Esas células se llaman gonadotropas. Y estas van a secretar ya sea FSH y LH. El FSH o el Follicle Stimulating Hormone reestimula las células sustentaculares y ellas van a secretar una proteína que va a unirse a los andrógenos. Esta proteína es responsable para que se quede la testosterona en el túbulo seminífero para que estimule el espermatogénesis. ¿Okay? Así que las células sustentaculares no secretan la testosterona, pero son responsables de mantenerla ahí por este androgen binding protein. Por otro lado, la hormona luteinizante es la que también se puede llamar las hormonas estimulantes de las células intersticiales o ICSH. Ellas estimulan a las células intersticiales a producir testosterona. O sea que hay una interacción entre estas dos. La FSH estimula las sustentaculares para producir este factor que mantiene la testosterona que producen estas otras en el lugar. En la pubertad, entonces hay un engrandecimiento de los órganos secundarios que incluyen el pene, los testículos, el escroto, los ductos y las glándulas. Hay un crecimiento del cuerpo como tal, las extremidades se hacen más largas, la masa muscular aumenta, la laringe se hace más gruesa, hay eritropoiesis, aumenta la tasa metabólica basal, aumenta el apetito, el vello púbico se desarrolla con más intensidad, hay glándulas sebáceas y de olor que se desarrollan en respuesta a esta dihidrotestosterona. Y obviamente la dihidrotestosterona entonces va a estimular la producción de espermatozoides y el sex drive o libido. Ya en el adulto, la testosterona va a mantener esas funciones que tenía en el tracto reproductor y el libido, y hay una que se llama inhibina, que también producen las células sustentaculares. Estas suprimen el output de FSH de la pituitaria, reduce la producción de espermatozoides sin reducir la producción de testosterona. ¿Okay? Así que tiene un efecto sobre el FSH. Según vamos envejeciendo, pues hay un decline en la producción de testosterona. La secreción pico a cerca de los 20 años va a ser de 7 miligramos por día, y entonces ya para los 80 años estamos hablando de una quinta parte de eso. Obviamente, pues como no tiene testosterona, tanta testosterona, va a haber un declive en el nombre y actividad de las células intersticiales, que recuerde que serán las que producen testosterona, y en el nombre y actividad de las sustentaculares. Así que también hay una reducción en la inhibina. Así que ese aumento en FSH y LH, porque la inhibina no está haciendo su trabajo, produce la andropausia. Y en la mayor parte de los hombres no se siente ningún efecto, pero algunos sí van a sentir unos efectos de cambios de humor, hot flashes, y que sienten esa impresión de sofocación. Lo mismo que nos pasa a las mujeres durante la menopausia. Hay impotencia o disfunción eréctil, que se describe como la no habilidad de producir o mantener una erección para que sea suficiente para tener sexo. Fíjese que si usted puede producirla, pero no la puede tener por mucho tiempo, se considera una disfunción anyway. Y el 20% de los hombres en sus 60 y el 50% están en sus 80 años, sufren en algún momento de disfunción eréctil. Y aquí es que Viagra y Cialis hacen sus chavitos. La espermatogénesis es el proceso de producción de esperma en los túbulos seminíferos y va a envolver 3 eventos principales. 1, el remodelamiento de estas células que son grandes. Los espermatogonos comienzan siendo unas células bastante grandes y va a remodelarse hasta que se convierte en una célula bastante pequeña, que básicamente es un paquete de cromosomas con un rabo. Número 2, se reduce el número de cromosomas por la mitad. Número 3, hay un shuffling de genes, así que hay unas combinaciones nuevas en el espermatozoide que es diferente al de los padres. Esto es lo que asegura variación genética en el offspring. Hay 4 células de espermatozoide que se producen de una célula, y esto incluye pues obviamente el proceso de meiosis. Aquí tienen un diagrama que les describe este proceso. Aquí tienen la
base, la parte superficial del túbulo seminífero. Lo que hicimos fue que cortamos un pedacito de eso para que usted vea entonces que hay un basement membrane separando este ducto de lo que lo rodea. Aquí tiene un espermatogonio que tiene el doble del contenido de cromosoma que se supone que tenga esta célula, siendo transformado a un espermatogonio tipo B, y aquí entonces comienza el proceso de meiosis donde ya tiene sus espermatocitos secundarios con haploides, y luego entonces la parte 2 de la meiosis donde va a tener cuatro espermátidas que eventualmente van a ser espermatozoides. Desde el proceso de espermatidad, donde usted tiene las 4 células que son haploides, hasta que tienen la célula que se ha transformado físicamente, esto es una parte de la espermatogénesis que se llama espermiogénesis. O sea que el proceso completo de espermatogonio hasta acá se llama espermatogénesis, pero el proceso de transformación de la célula haploide redondita con todo este citoplasma a una que sea con esta apariencia es espermiogénesis. Otra cosa que quiero que vean aquí es que esto que está aquí en anaranjado es el citoplasma de una célula sustentacular. Aquí hay otra y aquí hay otra. Y entre ellas es que se encuentran esos tight junctions que forman el blood testis barrier. Así que aquí están hablándoles en términos bastante específicos de dónde que provienen estas células primordiales y cómo es que se lleva a cabo este proceso de espermatogénesis. Yo diría que se limiten a estudiar este diagrama. Entonces, ok, así que aquí les están hablando de la espermatogénesis, otra vez el mismo diagrama. Fíjense que les dice que una vez el espermatocito primario lleva a cabo la meiosis, es genéticamente diferente y tiene que ser protegido por el sistema inmune. Por eso es que usted tiene este blood testis barrier. El proceso de espermatogénesis, pues entonces tiene dentro de él, como les expliqué ahorita, la espermiogénesis, que está la transformación de esta célula que ya es N. Y entonces usted va a ver que pierde casi todo su citoplasma y lo que se queda aquí entonces es en la cabeza que contiene el material genético, el acrosoma, que fíjese que era una vesícula con enzimas y entonces tiene el cuerpo como tal donde hay un arreglo de mitocondrias y de microtúbulos para que tenga usted un flagelo bastante largo. Esta es la única célula flagelada en el humano. Hablando del espermatozoide como tal, pues tiene una cabeza, núcleo, acrosoma y cuerpo basal dentro de esa cabeza. El rabo está dividido en un midpiece, en la parte principal que tiene el axonema y el endpiece, que es donde está el flagelo. Así que aquí tiene la descripción de su forma y esto es un espermatozoide maduro. Fíjese que le pusieron aquí unas lineecitas como que el rabo es mucho más largo de esto, no se lo quisieron acomodar en el diagrama. El fluido seminal o el semen es el fluido que se expele durante el orgasmo y en realidad consiste de 2 a 5 mililitros de fluido. Como mencionamos ahorita, el 60% es fluido seminal, 30% prostático y el 10% que queda, ahí están los espermatozoides y las secreciones del ducto espermático. Normalmente en cada eyaculación hay de 50 a 120 millones de espermatozoides por mililitro. Y si usted tiene menos de 20 a 25, se considera que es un infértil. La próstata produce este fluido que tiene unas ciertas características, contiene citrato, calcio y iones de fosfato, tiene una enzima de coagulación y aquí tiene la serine protease. Por eso es que si hay hipertrofia, pues se va a encontrar estos niveles más altos. Las vesículas seminales contribuyen a un líquido que además tiene prosemilogenina. Tiene fructosa, tiene otros carbohidratos. Los dos requisitos para que los espermatozoides se puedan mover incluyen un pH elevado y una fuente de energía. Así que la mucosa de la vagina tiene un pH ácido. Por lo tanto, esa es la razón por la que el semen va a tener un pH alcalino para contrarrestar eso.
ves que la acidez de la vagina puede ser hasta 3.5, entonces ese fluido prostático pues la va a contrarrestar. Además, las vesículas seminales van a darle fructosa y otros azúcares y esa es su fuente de energía. En la respuesta sexual masculina hay unas cuantas preguntas en su guía de estudio. Así que esto está basado en unos estudios que hicieron Masters y Johnson en 1966. Y se reconoce que hay 4 fases en el intercourse, durante el acto sexual: excitamiento, plató o meseta, orgasmo y resolución. Eh, el acto sexual también se conoce como coito, coition o copulación. Tendrán otros nombres también por ahí en la calle. Las fundaciones anatómicas, pues usted tiene que tener la arteria pudendal interna intacta, entonces eso le va a dar una arteria dorsal, una arteria profunda, y estas son las responsables por llevarle sangre a esos tejidos esponjosos del pene. También usted tiene una vena dorsal, que es la que drena la sangre. Básicamente el mecanismo tiene que incluir que usted pueda llevar más sangre y drenar menos para que entonces se llenen esos tejidos esponjosos. La inervación, el glande pues, tiene abundantes nervios táctiles de presión y de temperatura, y entonces hay un centro integrativo que va a estar en el cordón espinal de la región sacral. Hay nervios autonómicos, nervios somáticos, se van a llevar estos impulsos de los centros integrativos a el pene. Así que usted tiene simpáticos que inducen la erección y parasimpáticos que inducen la erección en respuesta de estimulación directa. Fíjense que los simpáticos es en respuesta a input de los sentidos especiales y los parasimpáticos en respuesta a el tacto. Ambos contribuyen a la erección. Entonces, en la fase de excitación, pues aquí empiezan a secretar los fluidos las glándulas bulbouretrales. Puede ser variedad de estímulos, pensamientos, como usted vio, como les hablé, los nervios parasimpáticos pueden también estar envueltos aquí. Y los nervios parasimpáticos también están envueltos porque liberan óxido nítrico. Y este óxido nítrico es vital. Este es el que va a causar la dilatación de las arterias para que se llenen estas lagunas con sangre. Además del pene, los testículos también pueden llenarse de sangre y usted va a ver un cambio en su tamaño. En la fase de meseta, la tasa respiratoria, la tasa del corazón, la presión sanguínea van a estar aumentadas, que ya aumentaron durante la fase anterior. Hay vasocongestión y esto va a durar unos cuantos segundos. Luego, entonces, en la fase de orgasmo o el clímax es una reacción que es usualmente marcada por la descarga de semen. Fíjense que se define el orgasmo como una función sensorial, mientras que la descarga de semen es otra cosa. No siempre están acompañadas una de la otra. Se supone que sí. Si no están acompañadas una de la otra, pues hay algún tipo de disfunción. La eyaculación va a ocurrir en 2 etapas: la emisión y la expulsión. La emisión ocurre cuando el sistema nervioso simpático estimula la peristalsis. Recuerde que los músculos lisos van a llevar a cabo peristalsis. Eso va a propulsar los espermatozoides a través de todo ese sistema de ducto y se van añadiendo las secreciones. Entonces la expulsión es cuando sale, y esto está controlado por un reflejo simpático que va a cerrar ese esfínter interno uretral para que no pueda entrar la orina, y entonces usted expulsa solamente semen. La eyaculación y el orgasmo no es lo mismo y pueden ocurrir por separado, como les mencioné anteriormente. En la fase de resolución, las variables del cuerpo van a regresar a su momento, a sus valores pre-excitación. Las señales del sistema simpático van a contraer las arterias para que se reduzca el flujo de sangre al pene y entonces pues se empieza a retornar al tamaño antes de. Y esto le sigue un periodo refractorio donde casi siempre es imposible llegar a otra erección u otro orgasmo y puede durar de 10 minutos a unas cuantas horas. Obviamente aquí el factor edad tiene una gran, en realidad le deja saber, o sea, la fase refractoria es mucho más corta según más joven sea la persona.
Hay el tratamiento de disfunción eréctil y aquí les incluye pues el rol importante que tiene el óxido nítrico y no tiene que saberse todo este revolú de segundos mensajeros, pero aquí les explica cuál es el mecanismo de acción del Viagra, el Levitra y el Cialis, que son inhibidores de la fosfodiesterasa que estaría aquí. O sea que mantienen esta parte activada mientras esté ese medicamento activo. Y entonces, claro, al estar en el óxido nítrico, el adenyl cyclase y el GTP activado y usted no está rompiendo o degradando, pues entonces va a mantener la erección por más tiempo. La sección que nos sigue eso habla sobre enfermedades de transmisión sexual. Todas van a tener un periodo de incubación donde el patógeno se multiplica y ahí no hay síntomas casi nunca. Así que ese es el periodo donde se puede comunicar esa enfermedad de transmisión sexual. Hay bacteriales que incluyen la clamidia, gonorrea y sífilis y hay virales que incluyen el herpes, los verrugas genitales y la hepatitis B y C. Fíjese que la A no está incluida aquí porque la A es una enfermedad del sistema gastrointestinal. Y terminamos con el capítulo Gracias a Dios. Recuerde que hay una guía de estudio para cada uno de estos capítulos. Déjese llevar por ella. Y además, recuerde que también hay una lista de Deeper Insights y de diagramas que usted debe estudiarse. Espero poderles proveer con la tercera parte de la conferencia, que sería el de tracto reproductor femenino. No estoy segura si va a ser hoy o durante la tarde del martes.